Los recursos humanos se contratan para dar resultados, no razones. Amit Calandri. Es necesario hacer evaluación de desempeño para esto, tanto de las personas como del área de recursos humanos. También es necesario tener bases de datos y sistemas de información en recursos humanos, como también la evaluación de la función de la administración en sí. ¿Cómo se formulan los indicadores de desempeño? Una forma muy sencilla es a través del acrónimo SMART, que significa que los indicadores deben de ser específicos, deben de ser medibles, alcanzables, realizables y temporales. Cuando hablamos de evaluación de desempeño, estamos hablando de una valoración sistemática de la actuación de cada una de las personas en función de las actividades que desempeñan, las metas y los resultados que debe alcanzar, las competencias que ofrece y su potencial desarrollo. ¿Qué se debe medir en la evaluación de desempeño? Los resultados, el desempeño, las competencias y los factores críticos para el éxito. Las cuestiones fundamentales en la evaluación del desempeño son las siguientes. ¿Por qué se debe evaluar el desempeño? ¿Cuál es el desempeño que se debe de evaluar? ¿Cómo se debe evaluar el desempeño? ¿Quién debe evaluar el desempeño? ¿Cuándo debe evaluarse el desempeño? ¿Y cómo debe comunicarse los resultados del desempeño a las personas o a las partes interesadas? ¿Quién debe de evaluar ese desempeño? Es el jefe de inmediato. ¿Y por qué debe de evaluar ese desempeño? Es para determinar las brechas que las personas tienen frente al puesto de trabajo. Existen enfoques para la evaluación de desempeño tradicionales y modernos. Dentro de los tradicionales podemos mencionar algunos, como las escalas gráficas, la investigación de campo y las listas de verificación, que son los más comunes. Y dentro de los modernos tenemos la evaluación de participación por objetivos y también evaluaciones 360. Dentro de todo esto te podemos hablar también de indicadores esenciales de recursos humanos o KPI de recursos humanos. De entre ellos tenemos la capacitación, la rotación del personal, la accidentalidad laboral y también el ausentismo laboral dentro de los más comunes. Cuando hablamos de bases de datos y sistemas de información de recursos humanos, tenemos que definir primero qué es una base de datos o un banco de datos. Podemos decir que es el almacenamiento y la acumulación de datos debidamente codificados, ¿sí? Y disponibles para el procesamiento y obtención de información. Y hay una diferencia entre datos e información. Los datos son los elementos que sirven de base para la formulación de los juicios o resolución de problemas. Pero al momento de que se clasifican, almacenan y relacionan, permiten obtener información, es decir, que los datos procesados se convierten en información. Dentro de las principales bases de datos que se necesitan en la administración de recursos humanos podemos hablar de registro de personal, de puestos, de secciones, de remuneraciones y también de registro médico. ¿A quién le corresponde la responsabilidad de mantener el banco de datos o la base de datos? Todos los usuarios, especialistas de recursos humanos, gerentes de línea y los propios colaboradores. Cuando hablamos de explicar el sistema de información destinado a la administración de recursos humanos, podemos decir que sirve para reunir, registrar, almacenar y analizar y recuperar los datos sobre los recursos humanos de la organización. La evaluación de la función de administración de recursos humanos es importante. ¿Qué es una evaluación o auditoría, también llamada de recursos humanos? Es una revisión sistemática y formal diseñada para medir los costos y los beneficios del programa global en la organización y para comparar su eficacia y su eficiencia actuales con el desempeño pasado, también el desempeño en función de otras organizaciones y cómo este programa ha contribuido a los objetivos de la organización. ¿Quién debe de evaluar la administración de recursos o del capital humano? Bueno, debe de ser evaluada por todos sus clientes y por todos los asociados, es decir, la organización misma, con los gerentes de línea, los demás órganos de la organización, los clientes, los colaboradores, los proveedores. Los criterios de evaluación del capital humano se pueden dividir en objetivos y subjetivos. Podemos mencionar algunos, como el nivel de cooperación del órgano del capital humano con los demás de la organización. También el grado de apertura y disponibilidad del Departamento de Recursos Humanos para todos los trabajadores es muy importante.
Y la actitud y la confianza de los trabajadores en el Departamento de Recursos Humanos. Esos son algunos de los elementos importantes que hay que tomar en cuenta como subjetivos, pero también hay criterios objetivos. El grado de estrategia de recursos humanos que apoya para apalancar la estrategia global de la organización. Un departamento que no está en función de la estrategia de la organización es un departamento que no está generando valor. También el tiempo de respuesta para atender a las solicitudes es algo muy objetivo. ¿Cuánto tiempo se tarda para poder dar respuesta a las necesidades de la organización? Y la eficacia, es decir, el logro de las metas propuestas con los criterios objetivos. Dentro de los métodos de evaluación del capital humano podemos hablar de medidas de desempeño, medidas de acoplamiento y también las medidas indirectas del desempeño de los trabajadores. Dentro de los beneficios que nosotros podemos hablar de la evaluación de administración de recursos humanos, podemos hablar de 7, pero vamos a mencionar 3 importantes. Primero, propulsar a los gerentes que examinen todo el sistema de la administración de recursos humanos. El otro es colocar al Departamento de Recursos Humanos en perspectiva con el prestador de servicios, como consultor interno y el asociado del negocio. Y también examinar el valor de las prácticas vigentes de la evaluación de recursos humanos. ¿Qué son las organizaciones omega y alfa? Son aquellas que dirigen a la, hablando de las alfa, son aquellas que dirigen a la organización hacia adelante. Es decir, que incentivan y motivan a las personas a errar, a crear, a innovar incesantemente en sus tareas, a buscar la mejora continua e incremental. Y aquellas omegas son aquellas donde el área de recursos humanos sigue centralizada y monopolizada, todas las decisiones y las acciones relacionadas con el personal. Existen macro tendencias de la administración de recursos humanos. Vamos a mencionar de todas las que existen 3. Una es que una nueva filosofía de acción. Ya no es cuestión de administrar recursos humanos ni de administrar personas, sino que administrar con las personas. También podemos hablar de la metamorfosis del área de servicios para convertirse en un área de consultoría interna, ya no un área que hace todo. Y el hincapié en la cultura organizacional participativa y democrática.